Bienvenidos a Whatever, el podcast de Oasis en español. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal Mafferits? ¿Cómo están por allí en el lugar que se encuentren? Bienvenidos a Whatever, el podcast de Oasis en español. Este es el episodio número 6. Bienvenidos a esta sexta edición de nuestro espacio dedicado a los Gallagher, a la banda de los hermanos Gallagher. Y gracias, como siempre les decimos, por estar conectados, por escucharnos en las diferentes plataformas y por compartir con nosotros su pasión por esta banda. Quiero darle la bienvenida a Omar Gadea y a Carlos Medina. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal, Arturo? Ahí muy bien. Dispuesto ya a empezar este gran episodio y mandándole un saludo a toda la gente que nos viene escuchando episodio tras episodio, ¿no? Y gracias por los comentarios, por las buenas vibras que nos están dando tanto en las redes como por privado también, ¿no? Amigos de acá de Lima y también de algunos países, ¿no? Exacto. Muy bien, Pavel. ¿Qué tal, Pavel, maestro? ¿Qué tal la semana? Bienvenido. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal, Omar? ¿Qué tal todos los que nos escuchan en Latinoamérica? Bien, todo bien, felizmente. Igual que Omar, que tú, emocionados por esta serie de episodios con entrevistas. De verdad que no pensábamos llegar a este nivel, pero vemos que se puede, ¿no? Así que vamos para adelante nada más. Claro que sí. Exacto. Tal cual, maestro, tal cual, Pavel y Omar. Bueno, estamos muy contentos porque este programa está dedicado a un artista que tuvo mucho que ver en la carrera de Oasis durante su despegue. Digamos que en la primera etapa, en los 90s, Brian Cannon, el CEO de Microdot, que era una compañía de diseño gráfico, fue el encargado de armar toda la gráfica, toda la visual, las portadas de los discos y singles, y los promocionales, el merchandising de Oasis. Todo tenía que ser aprobado por Brian Cannon. Brian Cannon, un tipo de Wigan, de una parte de Inglaterra, digamos, se hizo muy cercano a la banda y nosotros hemos tenido la gran oportunidad que nos dio Brian de conversar con él y hacerle unas cuantas preguntas que espero sean de su agrado. Vamos a empezar ya con el programa porque queremos que ustedes empiecen ya a disfrutarlo. La primera pregunta que le hicimos a Brian fue la siguiente. Brian, sabemos la historia de que conociste a Noel Gallagher en un ascensor. ¿Después de cuánto tiempo tomaste el contacto o retomaste el contacto para empezar a trabajar con Oasis? ¿Y cuándo fue la primera vez que los escuchaste en vivo? Esto fue lo que nos respondió el señor Brian Cannon. Well, I met him, I'm guessing that would have been 92 or 93. He introduced me to the Inspiral Carpets, so I started to do some work for them, and I did the album The Revenge of the Goldfish and such like, and the singles that came off it. But Oasis weren't signed then. Oasis got signed in the summer of 93, something like that. But I was in regular touch with him because we worked in the same building. So we saw each other a lot, but that could be it's a bit sketchy. It was the 90s and I can't really remember, but I guess I knew him about a year before they were signed, I suppose. And then once they were signed, it all happened very, very quickly. The first time I heard any of the music, he gave me the live demonstration cassette, the one with the Union Jack swirl on it. There was only 10 of them made, and they're worth about £3,000 or £4,000 now. Well, I lost mine. Really? I lost it. Whoa. It's fucking hell. Yeah. So that's the first time I heard Oasis. He gave me this tape, because obviously there was no internet then. Yeah. So you couldn't just log on and listen to them. They hadn't got any records. The only way you could hear Oasis was on this one tape that there was only 10 copies of. And he gave that to me, and I listened to it and I was just like, wow. Even though it was only the demo, I was still like, wow. And I played it to Richard Ashcroft out at the Verve,
and he loved it, and that's how come Oasis got to support the Verve in '93. I think they might have just been signed at that time. So it all happened around the same time. I heard that cassette. No one asked me to come and watch and play live. And the first time I saw Oasis live was in Manchester, in a bar called the Hop and Grape Bar at Manchester University. And there was about 4 people there. Literally, that was it. Really? Yeah. Four people in the audience. Wow. It was me, Marcus Russell, Oasis's manager. Yeah. Johnny Marr, who Marcus also managed. Yeah. And like a couple of students sat on the floor, and that was it. And Oasis were playing. Really? To 4 or 5 people. Wow. But even then they were like, fuck, you know, it was like a truck coming through the wall. It was amazing. So that was it. You know, I met him in the building where we worked. He introduced me to the Inspiral Carpets. They got me working with them. Then he gave me the famous cassette. I'll tell you how I lost that cassette as well. They literally go for £4,000 now, which is like what, $6,000 or something. I had it back in those days. In your car, you had a cassette player in the car. Yeah. And I went on tour on that Verve and Oasis tour, listening to nothing but that cassette. So it was in the car all the time playing. And the car I had for years, and in the end, it went to the scrapyard and got crushed into a cube, you know. And I left the cassette in the car. No, come on. Yeah. So that's what happened to it. Yeah. Bueno, acá Brian nos cuenta que conoció a Noel alrededor del 92-93, ¿no? Porque trabajaban en el mismo edificio que los Spiral Carpets, y fue ahí donde lo conoció. Luego mantuvieron el contacto. Luego Oasis llegó a firmar contrato alrededor del verano del 93, ¿no? Lo que dice. Ajá. Y Noel le da un demo. El demo es el live demonstration, el cassette. Claro. Y es ahí donde por primera vez Brian escucha a Oasis, ¿no? Y le gustó tanto que empezó a escucharlo seguido. Es más, se lo da a Richard Ashcroft, se lo hace escuchar, y por eso es que The Verve hace que Oasis los telonee, ¿no? En los conciertos del 93. Antes cuenta de que Noel hizo que Brian trabaje con los Spiral Carpets, que le haga unas portadas de algunos discos, ¿no? Sí, y también le agradece eso porque le consiguió chamba, de hecho. Y luego nos cuenta de que los vio por primera vez en un bar cercano a la Universidad de Manchester. Así ¿no? es. Eso, más o menos, ¿qué fecha debe ser? Eso debe ser alrededor de octubre del 93, ¿no? Donde sí, más o ahí menos, cuenta, ¿no? Brian también de que estuvieron solamente, ¿cuántas personas? Cuatro personas más, ¿no? Entre ellas estaba él, estaba Johnny Marr, Marcus Russell, Johnny Marr y un pata que estaba ahí sentado en el piso. ¿Quién sería, no? ¿Quién sería? Pero imagínate, ¿no? Pero Oasis, y igual él dice que se sorprendió porque era un sonido bien potente, ¿no? Y la actitud en el escenario. Y bueno, y después nos contó la anécdota de que ese cassette que le dio Noel se le perdió, ¿no? Lo dejó en el auto porque lo escuchaba cada rato mientras acompañaba a Oasis en los tours, en ese tour inicial, y llegó el momento de vender el auto. Lo llevaron a una chatarrería, esas que pues aplastan los autos, claro, ¿no? Qué sé yo, y ahí murió, ahí quedó el cassette. Y ahí se fue. Se le quedó ahí. Y ahí se fue. Claro, y era el cassette qué loco, ¿no? El cassette del Live Demonstration, y para quienes no ubican muy bien, este famoso cassette es el que tiene de portada la Union Jack, ¿no? La bandera británica, diseñada de forma así psicodélica, ¿no? Ese famoso demo, ¿no? de Oasis, ¿no? Que es tan valioso. Creo que de ese cassette se hicieron pocas copias, ¿no, Pavel? Creo que alrededor de eran 100 copias, 10 ¿o no? o 20. No, menos, ¿no? 10, 20 copias. No más claro, que eso. Brian ahí en el audio creo que dice que hicieron 10 solamente, 10 copias me parece. Sí. 10, exacto. ¿Ves?
10 copias, sí. Sí, así es. Exacto. Los Real People pues tienen incluso una de esas copias, ¿no? Porque lo grabaron ahí, pues precisamente en ese estudio. Y el disco del cual Brian Cannon hizo la portada fue Revenge of the Goldfish de los Spiral Carpets. Este álbum es del año 92, ¿no? Él trabajó esta portada, él hizo este trabajo gráfico para los Spiral Carpets gracias a que Noel Gallagher le presentó a Brian Cannon a la banda, ¿no? Interesante la respuesta de Brian. Sí, no solamente le hace la portada a Revenge of the Goldfish de los Spiral Carpets, sino también a los singles que salen de este disco. Él mismo cuenta ahí también que le hizo la portada a Dragging Me Down, que es un clásico de Spiral Carpets, a Two Worlds Collide, a Generations y a Witches Brew, ¿no? A los 4 singles de ese disco de Spiral Carpets le hizo también la portada el gran Brian Cannon. Excelente, muy bien. Continuamos con la entrevista. En este punto de la conversación le preguntamos a Brian si nos podría contar el porqué de cada detalle que aparece en la portada Definitely Maybe. ¿Por qué Baccarat? ¿Por qué está la película El bueno, el malo y el feo en la pantalla? El globo terráqueo, ¿por qué aparece allí? ¿Por qué aparece George Betts, no? Si le preguntamos si él había escogido los elementos y esta fue su respuesta. All those extra pieces that weren't actually in Bonehead's house were in Mark Coyle, you know, who produced the record, did the live sound. Mark Coyle used to live with Phil Smith. Phil Smith was the roadie, he was also the Stone Roses roadie. Mm-hmm. They lived together, and all those objects, globe, Burt Bacharach picture, the George Best, the Rodney Marsh, all those bits were in their house. And they used to have this corner, they used to call it Heroes Corner. And they like built this little shrine to all these people and what have you. And I went round to their house with Noel, and Noel just picked these objects, and that was it basically. We got them from Mark Coyle's house, and then strategically put them in the room. Little things, you know, why those things? Burt Bacharach, because it was Noel's favourite songwriter. George Best, even though he plays for Man United, as Phil Smith said, Phil Smith's a big Man City fan, because Man City, City and United hate each other. Yeah. So for a band who support Man City, with the exception of Bonehead, to have a Manchester United football player on the cover is something else. But the reason is, as Phil Smith said though, George Best just transcends football. He's almost godlike. You know, it doesn't matter who he plays for, it's George Best. Yeah. So there's that. There's still on the television is From the Good, the Bad, and the Ugly, which because we basically said, well, you can have anything you want on the telly. What do you want, though? And he said he chose the film because he said at the time it was his favourite film. I've also heard him say that Star Wars is his favourite film, but obviously it's one of his favourites. Yeah. And we chose that. Have you seen that film, Good, the Bad, and the Ugly? Yeah. Yes. Many times. He's trying to get out of it. The guy's dying. He's dying of thirst, and he's trying to find what the gold is. So he's got him by the face like that. Yeah. I just thought it was just a shot. So that's actually freeze framed on again. There's no internet. That's on a VHS video recorder. Yeah. We paused it on that frame for that picture. Bueno, acá Brian nos cuenta de que los objetos no estaban en la casa de Bonehead, sino que fueron a la casa de Mark Coyle, que justo en esa época eran roommates con Phil Smith, que es el roadie que acompañó a Oasis muchos años. Vivían muy cerca, se dieron la vuelta Brian con Noel a la casa de Mark Coyle y empezaron a escoger algunos objetos, ¿no? Y ahí es donde escogen pues la foto de Burt Bacharach, porque es uno de los ídolos de Noel, ¿no? Sí. Como compositor. Luego escogen la foto esta de George Best, que a pesar de que no es del City, sino del United, Phil Smith lo consideraba pues un genio godlike, ¿no? Un super genio del fútbol, y por eso pues lo admiran, ¿no? Y bueno, después nos habla de la escena de la película que está en la televisión, que es Lo bueno, lo malo y lo feo. The Good, the Bad and the Ugly. Entonces nos dice pues que Noel les dijo que en ese momento era una de sus películas favoritas,
y la escena pues la escoge el mismo Noel, ¿no? Y con eso Brian termina de contarnos por qué, la razón de por qué esos objetos en la portada. Bien, siguiendo con la entrevista al legendario Brian Cannon, la siguiente pregunta que le hicimos fue acerca del proceso creativo, ¿no? Específicamente le preguntamos cómo era, ¿no? La forma, digamos, el proceso que él tenía para realizar una portada para Oasis, ¿no? Cómo es que escogía las locaciones, cuánto tiempo le demoraba hacer toda esta chamba, ¿no? Para sus famosas portadas, tanto de los discos como de los singles. Y esto fue lo que nos dijo. Okay, well, it varied. The only thing that was constant throughout all this is, before each record came out, I would have a meeting with Noel Gallagher, right? And it was always just me and him, because, well, he controlled everything. So I would meet with him. I'd more or less I'd heard the record before because I was always in the studio with him, so I knew what the record was. He'd write the lyrics out for me, so I knew what the lyrics would be. And then it was very informal, you know. Sometimes he'd have a very strong idea. For example, Some Might Say, which was all the lyrics of the song in one image. That was kind of his idea, and he left the rest up to me. Others might roll with it. He just said, I haven't got a clue, you get on with it. So I'd have a brief chat with Noel, then I'd come up with my ideas. Then I would take it to the photographer, because I work with different photographers, brief the photographer, and then you say, how long did it take? Well, some were longer than others, obviously. I mean, being here now was just, well, you can imagine we put a Rolls Royce in the swimming pool. That takes some planning, that. Other ones were a lot quicker. Let's think, well, Live Forever, we already had that photograph. That wasn't shot specifically, that was taken before the event. But that's the only one that we did. All the rest were done specifically for the records at that time. Let me think. Shaker Maker took a while. Well, you can imagine, can't you? Supersonic, we were in the studio with them. We basically moved everything around because the way they were recording, Tony was at the other end of the room. But when he thought it just didn't look good, so we sort of recreated them in the studio. That wasn't how they were recording when we shot the Supersonic sleeve. Shaker Maker, you know, got that. What amazes me is, I mean, I know a lot of the hardcore fans, they know what all the sleeves are about. But I've been doing that, you know, at Tim's Twitter listening party recently. Yeah. With Tim Burgess. Yeah. And I've just mentioned what some bits of the sleeves, and people are like, fucking no way, I didn't know that. And I just thought everybody knew all this stuff, you know. So if you look at Shaker Maker, yeah, my idea was, based on some of the lyrics, on the back sleeve you've got this room, right, and there's a cassette player and there's no music playing. Then on the front sleeve, it's the same scene, there's a cassette in the machine and there's a hand pressing play. Yeah. It's my hand pressing play. And the idea is Oasis come out the speakers and the whole room melts. Melts, yeah. No, I thought everybody knew that story, but everyone's like, no, I didn't know that. So the most difficult thing about that one was finding plastic picture frames that looked like they were made out of wood so we could melt it. But, so that's basically the process. I would always meet with Noel, I would listen to the music, I would get the lyrics, then I'd do my thing in my head, then I would brief a photographer, and then dependent on what the idea was, we'd roll with it. We had to find, the idea was to shoot them on the beach. We shot it at Western Supermare because that was the closest beach to Glastonbury where they were playing that. So, you know, everyone was different. I look at it like this, it's like a tailor who makes a suit for somebody, he measures you, that suit will only fit that one person. Do you know what I mean? It's like, it was tailor-made. Bien, aquí Brian nos explica pues que básicamente el proceso consistía, ¿no? El proceso de hacer una portada para Oasis, en que a él le daban la música, ya sea el single o el álbum, ¿no? Lo escuchaba, ¿no? Leía las letras y luego tenía una reunión con Noel Gallagher, ¿no? Con Noel se reunían y entre los dos pues armaban el concepto de lo que vendría a ser la portada, ¿no? Porque básicamente era Noel el que tenía el control de toda esta parte, digamos, artística, ¿no?
Después, bueno, nos habla un poco más nos da detalles específicos sobre algunos singles, ¿no, Pavel? Sí, básicamente nos cuenta, por ejemplo, en el caso de Supersonic, que querían recrear la grabación en el estudio, solamente que tuvieron que moverlo a Tony de un lado a otro, porque se veía mejor, ¿no? Por ejemplo. Después hablan de Shake and Maker, de que tuvieron que... Bueno, la idea que él tuvo era de un cuarto común y corriente, de un adolescente, de cualquier persona, y que justo van a poner el cassette donde está la canción, ¿no? Y que cuando ponen el cassette el sonido es tan potente que hace que las cosas se derritan, ¿no? En el cuarto. Y que, bueno, eso de ahí lo tuvieron que hacer a mano, ¿no? Tuvieron que, con un soplete, pues, derretir literalmente cada cosa que había alrededor en el cuarto, ¿no? También nos habla de So My Say, que dice que es la portada que más literal tiene la letra ahí, ¿no? Él cuidó los detalles. Siempre le pedía, ¿no?, el que escriba las letras de las canciones en un papel y que se las dé para que eso lo ayude con el proceso creativo, ¿no? Y bueno, y también habla de Roll With It, que habla de que iban a tocar en Glastonbury y que ellos tenían la idea de que la banda deba ser tomada la foto en una playa, ¿no? Y se fueron a la playa más cercana que había de Glastonbury y tomaron la foto y de ahí se fueron a tocar, pues, ¿no? Finalmente acaba diciendo algo muy importante, ¿no? Él dice, este proceso era como si yo fuera un sastre, que le voy a hacer un traje a una persona a la medida, ¿no? Entonces prácticamente era muy rápido el proceso porque era, mira, acá está el nuevo single y sale de acá a un mes o a 3 semanas, 4 semanas, entonces en ese lapso de tiempo es el que tenía que pensar y hacer todo esto y llamar a los fotógrafos o al fotógrafo para que pueda realizar la toma que él deseaba, ¿no? Ese es básicamente el proceso. Por eso le hacen la analogía al traje a la medida, ¿no? Muy bien, estamos disfrutando de la entrevista que le hicimos a Brian Cannon en el marco de este 6º episodio de Whatever, el podcast de Oasis en español. Y la siguiente pregunta que le hicimos fue la siguiente. Para ti como artista, ¿nos podrías decir cuál es el significado de la portada de Vogue the Story Morning Glory? Vamos a escuchar su respuesta. Morning Glory, I always find albums more difficult because with a single, there's one track, one title, one song, one set of lyrics, one item. So to create one picture for one song is a lot easier. With an album, I always find it more difficult. Yeah. Now with Morning Glory, it was based on something that Noel was saying at the time, which was there are never any answers, just more questions. You know, you don't get the answer, you just get more questions. So the idea was it's kind of these two guys are walking past each other in the street. Who are they? Where are they going? What is he saying to the other one? Who's that guy down the road there waving that thing? What's he doing? You know, what's it all about? There aren't any answers, just more questions. Related to the title of the album, that is a question. Exactly. Yeah, which doesn't make sense. Yeah. You know, I mean, what's the story, Morning Glory? What the fuck does that mean? Exactly. Yeah. So it's all about mystery, I guess. Bueno, acá Brian nos dice básicamente que es un poco más complicado el proceso para retratar la portada de un álbum que en un single, ¿no? Porque un single se basa en una canción, en las letras de la canción y bueno, eso es lo que trata de reflejar en la portada. Pero en el caso de un álbum es más un concepto, ¿no?, general, y eso es un poco más difícil, es un proceso más difícil. Particularmente con el What's the Story Morning Glory se basó en una frase que dijo Noel, que le dijo cuando tuvieron estas reuniones para ver cómo iba a ser la portada, y Brian le preguntó de qué trataba el álbum, ¿no? O sea, qué significado tenía el título y esas cosas. Lo que Noel le dijo fue, es solo más preguntas, no hay respuestas, ¿no? Es más preguntas que respuestas, básicamente. Y él se basó en eso, ¿no? En tratar de hacer una portada que nos dé más preguntas que respuestas. Entonces, por eso hay dos personas que se están cruzando. Entonces uno se puede preguntar quiénes son esas personas, qué se están diciendo, ¿no? Porque uno está reaccionando a lo que la otra persona le dice. Después atrás hay otra persona, quién es esa persona. Entonces está muy basado en el tema del misterio, ¿no? Entonces, que tiene que ver con el título, que bueno, ahí justo él dice, pues, ¿qué significa? ¿Qué diablo significa What's the Story Morning Glory? ¿No? Entonces,
es básicamente eso, quiere reflejar el misterio del título en la portada, ¿no? Y creo yo que como que sí una incógnita, logra, ¿no? Tanto en el título, la portada, y quizás como que invitando pues al oyente a escuchar el disco, ¿no? Para descubrir las posibles respuestas, ¿no? Al álbum. Sí, evidentemente te deja una duda, ¿no? Y ahora que ya nos explicó esto, de alguna manera nos deja un poco más en el limbo, pero tenemos una respuesta un poco más directa. Y obviamente quien ha dado la respuesta es quien la creó, ¿no? O sea, le estamos preguntando a la persona, al artista, a la fuente. O sea, ¿quién más te puede decir esto que Brian Cannon? O sea, genial, ¿no? Que nos haya explicado un poco el significado de esta portada mítica, ¿no? Muy bien, pasamos a una siguiente pregunta. La conversación estaba bastante interesante con Brian y bueno, directamente le preguntamos si nos podría contar alguna anécdota de las veces que acompañó a Oasis en el estudio. Sabemos que él ha participado en algunas canciones y esto fue lo que nos dijo. Well, the thing is, again, people are under the impression that it was just, they're always taking drugs and being drunk all the time. Well, there was some of that going on, there's no denying it. But when in the studio and recording, they were very, very professional and they recorded very, very quickly. Because if you think about it, they had all the songs before they went in, no one had them all written. For example, he had most of Be Here Now written when they were recording Morning Glory. So the songs they knew, they all knew the parts. Liam's a great vocalist, they could all play well. So basically, for example, I was there for the whole of the Morning Glory session. And basically, Liam would do his vocal, 1 or 2 takes only, because he's a professional. Then he'd be done for a day while the rest of the band. So we just go to the pub, me and him. Yeah. And that's basically how it worked. The rest of the band would do their bits. If Noel was always there. He'd be the first there in the morning and the last to leave at night, you know. Yeah. But on the whole, it was just a very, very professional. Because they were there to do a job, you know. They can get drunk anytime. We're in the studio for 2 weeks, you know. So that isn't to say it didn't pass without incident. But yeah. So I wasn't there when the first album was recorded, and Be Here Now, that was a kind of bit of a funny time. Liam and Noel weren't even in the studio together, a lot of it. But I was there all the way through Morning Glory, and it was just a pleasure to watch how it happened. And I'm very good friends with Owen Morris, and we used to have a laugh. And so it's not just the recording, the mixing of the record as well. That was when you're watching it all come together. Yeah. It was unlike Definitely Maybe was recorded pretty much as live. All of them were together in the room playing. Yeah. Morning Glory, it was like individual instruments. So Alan White would go in and do his bit and we'd record it. So then you'd have the bit where Owen was mixing it all together. And you were the first person in the world to hear Champagne Supernova, for example. Amazing. Imagine that. Spectacular. Yeah. Imagine that. Yeah. Wow. Basically, other than the band and Owen, I was the first person in the world to hear Morning Glory, the album. Amazing. It was incredible, isn't it? Unbelievable. Yeah. And how, specifically, how did you came to record that part of Morning Glory, that keyboard part? How was it? The keyboard part, that was actually recorded in London when he was mixing it. Because they recorded it in South Wales in the Rockfield Studios, but the mixing took part in a studio in London called Orinoco Studios. And we had a bit of a ritual going. Owen would take me out for dinner a couple of times a week, so I'd just go and hang out in the studio. And he just said he just needed some. Apparently, there's some sort of super CD version of it knocking about, and you can actually hear it on it as well. Yeah. I can't play. Have you heard it? Yeah, I heard it. Yeah, it's a really weird noise with some notes. Yeah. Exactly. I'm just doing that with 2 fingers, but I play on the record. Yes. Wow. Yeah, but I think Owen directed you, or you just choose to play whatever. No, he told me what to play. He's like, play those 2 and play like this. So I was just
It's just kind of a joke, really, me doing it. You know, it's not like. But you did it. You did it in the final mix. Yeah, it's great. Amazing. I'm sure I must be due some royalties for that. They owe me some money for that, sure. And about the recording of that beside "Come on, Feel the Noise," you spoke. The words at the end is yours. No, that's not "Come on, Feel the Noise." No, no, that was Tim Abbott. That I spoke on the end of the War Child version of "Fade Away." Okay. Oh, okay. You were there. You know what I mean? And it's got Lisa Moorish on it as well. Yeah. And the guy doing the part of the talking in the "Fade Away" is you. Right? All I say is, do you know what I mean? Okay. But other one, I did hand claps on All Around the World. Cool. I'm sure there must be others. I've just forgot. But imagine that if you forgot what Oasis records you were on. Imagine that, yeah. Bueno, acá Brian nos cuenta básicamente la experiencia que tuvo con Oasis inicialmente en los estudios Rockfield, ¿no? En la grabación del One Story, que es donde él estuvo presente, y nos dice pues que él notó a todos muy profesionales, ¿no? Que hacían sus partes muy claro, y de como reloj, como ¿no? de o sea, forma separada, ¿no? A diferencia de muy profesional, que era más un álbum en vivo, ¿no? Exactamente. Así es. Entonces, básicamente lo que él decía es que no él es el que se pasaba todo el día en el estudio, ¿no? Mientras Liam solamente estaba para grabar las voces y luego estaba en el bar y él estaba en el bar con Liam, cuando se iban a tomar sus chelas. Mientras no él se quedaba haciendo todo con Owen Morris. Dice que sí, nunca lo vio a Noel borracho, o sea, siempre estaba trabajando prácticamente. Y que, bueno, él participó en algunas grabaciones, ¿no? Específicamente, yo le hice la repregunta de esta grabación que hace el teclado para la canción Morning Glory. Y él confirma que lo hizo, ¿no? Que es algo que Owen Morris le pidió hacer cuando estaban en el proceso de mezcla en Londres, ya no en Rockfield Studios. Ok. Y que básicamente usó 2 dedos para hacerlo, ¿no? O sea, algo más como una broma, pero que finalmente Owen le dijo, mira, toca esto así, asá, y él lo hizo y listo, lo hizo, logró estar en la mezcla final, ¿no? Alucinante, como es. Imagínate, ¿no? O sea, tener ese lujo de participar. Bueno, y luego yo, sí, claro, imagínate, y luego yo le repregunto también, bueno, esto que nos habían dicho, que algunos libros decían que él era el que hablaba en la parte final de como un Feel the Noise, ¿no? Pero él lo niega, él dice que no es él. Okay. Que más bien que él habla al final de la versión de Fade Away del álbum War Child, ¿no? Él habla al final de esa frase que dice, you know what I mean? Sí. ¿No? Y bueno, de ahí la chica habla y qué sé yo. Entonces ahí sale también una de las chicas de Liam, ¿no? En esa sí, la mamá de Molly, pues, ¿no? De Molly. Lisa Moorish. Claro. Y bueno, y finalmente le hacemos, él nos cuenta también que estuvo en algunas partes de la grabación del Be Here Now, que es donde ve más, dice, la interacción de Noel y Liam, ¿no? En el estudio, pero que no estuvo en todas las sesiones, solamente estuvo en algunas. Hizo palmas en All Around the World, es lo que nos dijo. Y luego dice que no recuerda en qué otras canciones más, ¿no? Y termina pues diciendo, imagínate, ¿no? Cómo no acordarte en qué grabaciones de Oasis has estado presente, ¿no? Pero por ahí yo he visto unas fotos de él haciendo palmas, creo que en Son My Say o algo de eso, ¿no? O sea, de todas maneras está presente, ¿no? Siempre. Alucinante. Tremendo las anécdotas que nos cuenta Brian Cannon. Seguimos conversando alrededor de la época de los 90 con él. Y evidentemente le preguntamos si él había estado presente en los shows icónicos de Oasis como el Main Road, como el Earth School o el Network, ¿no? Él estuvo allí y le pedimos que nos contara algunos detalles de lo que pasó en estos míticos eventos. Esto fue lo que nos dijo Brian. I saw Oasis play about 80 times. A lot. 80. Yeah, a lot. I was at Water Rats. You know, the first proper London gig, that was amazing. We drove, I was living in Wigan at the time, which is about 200 miles near Manchester. And we drove down to London in a van, and Richard Ashcroft was in the van with us. We all went down
played this tiny gig in London. That was incredible. I went to them all. But the best gig for me is Main Road. Main Road. Because Nedworth was just too big. You know, I don't know. Liam will say, "Fuck off! What are you talking about? It was amazing." And I'm like, "Yeah, but it was just massive." You know, it was just. We were backstage. I mean, God knows what it must have been like at the front, where it took you 5 hours just to get a drink or something. Do you know what I mean? Yeah. But Main Road, because it was the first stadium gig. It was before it all went mental. It was just amazing. It really was an amazing 2 shows. That was. Which night do you prefer? The second one, I think. The second. Yeah. I don't know. It was almost like, what, do you know, like, you know when you go on holiday or something, and the first few days you're just settling in, and by the end of it you've got the swing of things. It was like that. We'd been there the night before. You kind of, you got, you know, it was just much more. You're just into it more. And, more relaxed. Yeah. Yeah, and you know, it was just like, it felt like home by this point. And Exactly. there were guys on the roof of the stadium and all sorts. It was insane. Yeah. Totally. And I think I'd have to say the second night, but it was. I was living in London at the time, but we went up there and we had this hotel suite, which was you know, a suite. It's only for 2 people, but you've got like 3 rooms. Yeah. But there was like 7 of us, and nobody went to bed. We just had just like a rolling party all weekend. It was phenomenal. But you know, because that was another thing as well. Whilst we were never rich, we got paid well for working with Oasis. So it's easier to have fun when you're not worrying about money, I think. And you know, if you can treat yourself to nice hotels and all the rest of it, it was just an idyllic time that will never happen again. It was phenomenal. Bueno, aquí Brian nos cuenta que él vio 80 veces a Oasis en vivo. Eso fue lo que nos dijo y nos sorprendió a todos por la cifra, ¿no? Tremenda. 80 veces. Algunos de los primeros conciertos que le gustaron mucho y que le sorprendieron fue en The Water Rats. Creo que fue en el 94, en julio del 94 en Londres. Que como dice, es el primer concierto de Oasis propiamente en Londres, ¿no? Y que incluso Richard Ashcroft también estaba en el público en ese momento. Luego nos cuenta de que sus conciertos favoritos para él fue Main Road, ¿no? Sí. Y bueno, cuando Omar le pregunta cuál de las 2 noches, pues él dice la segunda noche, porque sintió como que la banda estaba más relajada, se sentía en su ambiente, en su hogar, ¿no? Y como que estaban más conectados con la audiencia, ¿no? Y le pareció un conciertazo, creo que a nosotros también, que hemos visto los videos. Imagínate estar presente, ¿no? O sea, debe ser una súper emoción. Claro, entonces básicamente eso es lo que nos cuenta. Y bueno, también nos cuenta una pequeña anécdota de que en esa época ellos, como vivían en Londres, cuando fueron a Manchester para los conciertos de Main Road, pues la banda los hospedó en el hotel donde ellos se quedaban, ¿no? Entonces él comenta y dice, bueno, yo nunca me hice rico trabajando con Oasis, pero por lo menos disfrutamos pues de las bondades de la banda, ¿no? De la comida, los tragos, los hoteles y esa vida, ¿no? Claro, él era un invitado privilegiado, ¿no? En esa época para la banda, ¿no? Muy bien, continuamos acá en este podcast dedicado a la entrevista con Brian Cannon, y en la siguiente pregunta le hicimos esta consulta. ¿Quién tuvo la idea de las pisadas en el final de Be Here Now? Esos pasos que se escuchan al final del disco, ¿dónde se grabaron o cómo se grabaron? Eso fue lo que le preguntamos a Brian Cannon. That's a very good question, because I mentioned this the other day on that Twitter listening party thing. Have you heard about them? Do you know what I'm talking about? Yeah. Right. Because I thought, it's my footsteps, obviously. Okay. My footsteps. It was Owen Morris's idea. They were recording. Now, I might have this wrong. I said on the Twitter listening party
but they were recorded during the Morning Glory session. And now I think to myself, I can't remember. Or were they, in actual fact, they definitely weren't recorded at Abbey Road when the album was recorded. Mm-hmm. They could only have been. I just seem to remember, because I know that when they were doing Morning Glory, Owen did a lot of recording outside. I've got some demos of Noel doing Wonderwall, sat outside on the wall, and you can hear the birds singing. Yeah. Oh, have you heard that? No. But the entrance of the record is that. Yeah. Exactly. So I thought, and there was kind of a long call. I can't remember. They're my footsteps. I even remember what shoes I was wearing. I had a pair of Patrick Cox shoes on. Owen Morris's idea. Owen recorded it. As to where it must have been in London during the B&O mixing sessions, but I'll have to ask Owen that. I'm not sure. But the original idea was for the Be Here Now, for ending Be Here Now, or maybe for ending What's the Story, they keep it for the next record. They wouldn't have done that. I can't imagine that happening. I must have that wrong. I have to backtrack there and put my hands up and think I've got that wrong. I'm sure. I don't know. I don't know. Right, I'm going to go out on a limb here and say I don't know is the answer, but they were. Okay, mate. Well, what's the last track on Morning Glory? Is it Champagne Supernova? Champagne Supernova, yeah. I don't know. I'll ask Owen and I'll let you know, but for this I just don't know. Bien, aquí Brian lo que nos cuenta es de que la idea original de los pasos, ¿no? Al final del disco Be Here Now fue de Owen Morris, ¿no? El productor Owen Morris, ¿no? Y que las pisadas, sí, pues eran de él, ¿no? Eran de Brian Cano, ¿no? Ahora, lo que a él le queda un poco de duda o que no recuerda muy bien es si estas pisadas él las grabó para el final del Morning Glory, ¿no? O si las grabó para el final del Be Here Now, no lo recuerda muy bien. Él piensa que quizás las grabó para el Morning Glory, pero bueno, después... De hecho lo dijo en esta Twitter Listening Party que hubo, ¿no? El Morning Glory. Claro, recientemente. la que organiza Tim Bruce, ¿no? Claro. Él tuiteó diciendo que esa había sido una idea o grabado para el Morning Glory, entonces nos dejó como en shock a todos. Y por eso le hicimos esa pregunta. Sí, pues. Sí. Exacto, pero lo bacán de esa respuesta es que Brian nos dice que le va a preguntar directamente a Owen para aclararnos esta duda, ¿no? Entonces ha quedado como pendiente ahí que Brian se comunique con Owen Morris, productor de este disco, para preguntarle, ¿no? Cómo fue que grabaron esos pasos y dónde lo hicieron, ¿no? Porque aparentemente se escucha que es un ambiente grande, ¿no? Para poder grabar ese eco que tienen los pasos. Sí, pues lo que vendría a suponer de que fuera los estudios Abbey Road, ¿no? Porque los estudios Abbey Road, bueno, no hemos estado ahí, obviamente, pero por las fotografías y todo que hemos visto, son unos estudios bastante grandes, ¿no? Y con una acústica, especial, ¿no? Para ese tipo de cosas. Exacto. Aparte del sonido de la puerta también, ¿no? O sea, porque se escucha que da pasos y cierra una puerta. Ajá. Ahora también comenta se escucha como madera, ¿no? Claro, aparte que también él comenta que puede ser a las afueras de Rockfield, porque Owen sacó micros para grabar un demo de Wonderwall fuera de los estudios Rockfield, ¿no? Que es lo que nosotros escuchamos al inicio del What's the Story, ese sonido de aves, ¿no? Y a lo lejos se escucha la guitarra de muy bien. Y eso lo grabaron fuera de los estudios. Entonces él dice, también puede haber sido en ese momento que Owen grabó mis pisadas al entrar o salir del estudio, ¿no? Pero bueno, finalmente la conclusión, no sabe, nos lo dijo 20 veces, no sé, y que le va a preguntar a Owen Morris para hacerle dudas. Así que esperaremos que le pregunte y que nos diga. Esperaremos, ¿no? O de repente nosotros mismos le preguntamos a Mr. Owen Morris, ¿no? Sería un golazo. Esa suerte, ¿no? Sería un golazo. Claro, vamos a ver, puede ser que lleguemos a él. La siguiente pregunta que le hicimos a Brian Cannon fue la siguiente. Sabemos que Oasis tiene muchos discos promocionales y singles que fueron publicados fuera de Inglaterra, fuera del Reino Unido. ¿Tú también diseñaste las portadas de estas grabaciones? Y esto fue
lo que nos respondió. I did everything in the UK, not so much the overseas ones. Because if you see, I've seen some terrible ones as well, official ones. Like that slide away, where it's got Paul Slattery's photograph on the front. That demo promo. Where was that? What market was that released in? It's a picture of them in some backstage. Yeah. Where was that for? That was in the UK, was it? No. Yeah. That promo was UK. Yeah. That was promo was UK. Yeah. But for example, the single of Champagne Supernova, the Australian or North American, is not yours. No. You can always tell. You can always tell because the ones that I didn't do look shit. Bueno, acá Brian nos comenta que él hizo todo lo oficial de UK, ¿no? Pero por ahí igual vio algunos promos feos, horribles, ¿no? Que a él no le gustaban, pues, ¿no? Y que definitivamente no los hizo él, ¿no? Y nosotros le preguntamos por algunos promos, ¿no? Como por ejemplo el de Champagne Supernova de Australia, ¿no? De Estados Unidos. Claro. El de Morning Glory también. Y él nos dijo que eso no era de él. Él nos preguntó por el de Slide Away, ¿no? Nos dijo, dice Slide Away, ¿no? Donde ellos están en el backstage de un concierto. Él pensaba que no era de UK y nosotros le dijimos que sí, que era de UK. Entonces era como que él simplemente al final lo que nos dijo es: tú siempre te puedes dar cuenta de lo que yo hice porque no es mierda, ¿no? O sea, no es feo, no está feo. Aparte que la diferencia es bastante notoria, pues, ¿no? La portada de los singles en UK, ¿no? Eran obras totalmente estudiadas, no coordinadas, ¿no? Nosotros, claro, con una planificación de atrás. Claro, en cambio los promos eran más como para salir del paso, era una fotografía de Oasis y listo, ¿no? Nada más. Exacto. O el logo, ¿no? Con un fondo negro. Los promos es un manejo de la disquera, ¿no? O sea, es un promo, digamos, un manejo de la disquera que prensan un número de discos para una cierta cantidad de radios y le ponen la portada o la foto que haya, ¿no? Quizás se ha manejado en algún momento así, ¿no? Sí, probablemente sí. Exacto. Muy bien, seguimos en la conversación con Brian Cannon y le hicimos una pregunta que creo que todo fanático se ha hecho en algún momento. ¿Por qué él dejó de trabajar con Oasis? Le hicimos esta pregunta y Brian nos respondió. Okay, very good question. I get asked that a lot, and the simple answer is this. Well, one, I had no God-given right to do it anyway, you know. But if you think about it, at that time, everything changed. It's like, I think Noel just fancied a change. Owen Morris didn't produce it anymore. You know, that's massive, because I mean, as far as I was concerned, Owen Morris was the Oasis sound. Yeah. Because before he got involved, they were all over the place, really. If you listen to the Definitely Maybe sessions before Owen got hold of it, they would never have happened like it did, you know. Yeah. So Owen wasn't involved. He changed the art guy in me. Bonehead had left. Wigsy had left. So I rather than, I look at it this way, rather than say why I didn't work with it anymore, I look at it as though I'm just glad that I did in the first place. You see what I mean? So it's not so, no, just fancied a change. If you think about it, this was going on 2000, wasn't it? 99, 2000. So, and I'd started working with him before the first single came out. So it's virtually the whole of the 90s. So I can understand it. You know, he wanted to do something different. You know, he had a new producer, new sound. Other people were writing Oasis songs. Gem Archer was writing Oasis songs. So the whole thing changed. So I think, you know, they changed the fucking logo. I mean, I don't know what that was about. Yeah, exactly. It's like changing the McDonald's logo. I mean, why would you do it? Exactly. So that's basically it. You know, there's no more to it. Anything than that. He just decided that they were entering a new decade, I suppose. You know, that's always a big marker, isn't it? It was the year 2000. The 90s were finished. Time to have a new start. So that's basically what happened. Okay, but you
were with them in good terms. You finished in good terms with them? Yeah, think about it. It was only 4 years later that I did all the packaging for the definitely maybe 10-year anniversary DVD. Yeah. You see what I mean? Great job. Yeah. And also in 2014, 6 years, I did all the remastered box set packaging as well. Yeah. With the coffee table books and all the rest of it. Yeah. At the Chasing the Sun exhibition in Manchester, I had a whole section there. Yeah. There's never been a fallout. There's always been a connection with us. But I'm a big Beatles fan, and there's a guy called Robert Freeman, and he did the covers for, I think it was Help, Hard Day's Night. Did he do Beatles for Sale? But then he didn't do some of the others. You know what I mean? It's like he doesn't have to do it all. Bueno, acá Brian nos cuenta, para empezar nos dice, es una buena pregunta porque casi nunca se la han hecho, ¿no? De por qué él de trabajar con Oasis, que bueno, es una pregunta que muchos fans también se hacen. Y básicamente dice que fue porque todo cambió, ¿no? En la banda. Para el nuevo disco, para el Standing on the Shoulder of Giants, ya como que Noel Gallagher había decidido pues hacer un cambio más o menos de estilo del grupo, tanto en lo musical, ¿no? como en lo visual. Y bueno, Brian nos cuenta que nos da obviamente claros ejemplos de que, por ejemplo, Owen Morris ya dejó de trabajar con la banda, ¿no? Incluso se fue Bonehead, se fue Wixie, ¿no? Incluso hasta el mismo logo había cambiado, ¿no? Claro. Y claro, pues porque, o sea, pasar de un logo que era icónico, ¿no? Que era clásico, que identificaba totalmente a la banda, a este nuevo logo que salió en el Standing on the Shoulder of Giants, era la prueba más clara de que Oasis quería enfrentar el nuevo siglo o la nueva década, ¿no? De otro modo, ¿no? Y eso se nota, o quienes hemos escuchado el Standing, bueno, obviamente ves el sonido es totalmente diferente al Be Here Now, y esa es básicamente la razón, ¿no? Por la que Brian dejó de trabajar con Oasis, ¿no? Ahora, él también nos cuenta de que terminaron en buenos términos, ¿no? Principalmente, y eso se nota porque él se encargó de hacer, pues, 4 años después, todo el arte para la edición de aniversario de Maybe, ¿no? Entonces, claro. Y también para Chasing the Sun también. Claro, eso fue para las reediciones de los discos, ¿no? De los 3 primeros discos también, todo eso. Sí, los boxes. Ajá. Y bueno, él también dice una frase que a mí me gusta mucho, que él dice, yo prefiero ser aquel que dice que lo hice, ¿no? Con ellos en el momento correcto, en el tiempo correcto, a decir por qué dejaron de trabajar conmigo y sentirme mal por eso, ¿no? O sea, él creo que ve la parte positiva del asunto. Claro. Y finalmente se va en buenos términos. Y al final hace una analogía con Robert Freeman, ¿no? El que hacía algunas portadas de los Beatles también al inicio y que también lo cambiaron. Y no significa pues que se haya peleado con los Beatles o algo así, ¿no? Simplemente es porque las bandas siempre están buscando cambios, ¿no? Así en lo musical, pues también en lo visual. Y creo que es parte también de crecer, ¿no? Así que pienso que sí, necesario, no lo sé. Era evidente, ¿no? Era evidente, Pavel, porque, digamos, la banda era otra banda, ¿no? Para empezar el 2000 ya tenían otra formación, el sonido había cambiado, Noel estaba alejado de la droga, quería dejar las drogas. O sea, ya habían pasado una etapa de 3 discos magníficos y querían enfrentar una nueva etapa con otro envase, ¿no? Y evidentemente Brian, ¿no? Un poco más experimental, y creo yo que el concepto va por ahí, ¿no? El cambio del logo, el cambio de lo visual, los colores, o sea, al final vimos los artes de los singles del Standing, por ejemplo, y siguen otra línea gráfica, ¿no? Que también es súper chévere. Por ejemplo, el Who Feel Love es espectacular, ese single, ¿no? De hecho, esa portada de ese single, Brian Cannon en alguna entrevista ha dicho que es su portada favorita que él no hizo. Exacto. ¿no? Esa portada, ¿no? Así es hermosa. Muy bien, vamos a continuar con la conversación de Brian Cannon, y le preguntamos directamente cuándo fue la última vez que habló con Noel o con Liam, y si nos pudiera contar algo de esa conversación, y si vio en vivo a las bandas que cada uno de ellos tiene. Yeah, the last time I saw Noel,
was the 2000 when the all the remastered box sets were. I was having meetings with him then. I photographed him in the studio as well when he was recording his second album. Those shots have never been published. I saw 2 pictures. Yeah. I think you share it, right? Yeah, that was kind of a mistake, really. I thought they'd been put out and they hadn't, so they got took down again. But that was. I did all those sessions with him. I saw Liam in Washington DC. Was that last year? No, the year before last, 2017. Yeah. When he was on tour with Ashcroft, but that night it was just him. So that was in America, and he dedicated Supersonic to me from the stage, which was the last song he sang, which was nice. Yeah. Cool. Imagine that. Great moment. Yeah, cool. Yeah. This one's for Brian Cannon, Supersonic, brilliant. Cool. I'm in regular contact with Bonehead. I was around Bonehead's house not so long ago with. Bueno, Brian nos cuenta que vio a Noel cuando estuvo, ahora último que estuvo viendo el tema del Chasing the Sun. Sí. Fue al estudio y Noel estaba grabando el Chasing Yesterday, su álbum. Tuvo una reunión con él para discutir algunos temas de las revisiones y le tomó algunas fotos en el estudio. De hecho, Brian nos dijo que eran algunas fotos que estaban sin publicar, ¿no? Pero yo por ahí le comenté que había publicado 2, que él mismo había publicado 2, un par de fotos de esa sesión, ¿no? Y él nos dice que sí, que aparentemente fue un error de parte de él porque parece que pensaban usar esas fotos en el álbum, ¿no? Y al final desecharon la idea y las fotos quedaron en el archivo. O sea, finalmente no las compartió completamente, ¿no? Ah, mira. Eso fue lo que nos dijo con respecto a Noel. Y con respecto a Liam, básicamente fue cuando estuvo en su concierto, cuando tocaron con Richard Ashcroft en Estados Unidos, y Liam le dedicó Supersonic, ¿no? Exacto, él dice eso, ¿no? Le dijo, esta es para Brian Cannon, y se la dedicó. Qué cool. Se la dedicó. Y claro, y luego nos cuenta pues que también ha estado en contacto con Bonehead, ¿no? Ha estado regularmente hablando con Bonehead, pero ahí nosotros le cortamos porque la siguiente pregunta pues tiene relación con eso, ¿no, Arturo? Claro, porque directamente le preguntamos si él también había visto a los ex miembros de Oasis, ¿no? Y bueno, esto fue lo que él nos ha contado. Yeah, Tony, I did an exhibition in Liverpool last year, and for the opening night I did like a Q&A. You know Brian Garcia? Yeah. You know Brian Garcia? Yeah. Mate. Brian Garcia was over, so there's 3 of us on the stage. It was me, Brian Garcia, and Tony McCallum. So, you know, but you see, the thing is as well, things change. I mean, we're all in our 50s now. Everybody's had families, had children, been married, divorced, live in different parts of the country. So it's inevitable that you're not going to see as much of each other. But yeah, there's no bad feeling or anything like that. Things just change, so yeah. And where is Wixie? Do you know something about Wixie? Wixie, I think it's common knowledge. He was very private guy, really, and I think he kind of left Oasis because he just became overwhelmed by it all, didn't he? Yeah, well, he stopped for a while, didn't he? And then came back to Nebworth, but I just think he'd had enough because it was just fucking crazy, you know. It's supposed to drive you around the bend, and he's made his money. He lives in North London with his wife and I think he's got a son. I haven't seen him for ages. And he just keeps himself to himself, and he's just, chilled out like he always was, smoking weed. Yeah. He's big into his gardening now, I believe. He just sits tending to the garden, and fair play to him, Yeah. Bueno, a lo que nos contaba de Bonehead, que regularmente estaba en contacto con él, complementó su respuesta contándonos de que había visto a Tony, habían organizado... Sí, bueno, una exhibición, estas exhibiciones que hace Brian Cannon, ¿no? Donde vende su material y memorabilia de Oasis. Tienda Micro, ¿no? Y en una de esas fue Tony, ¿no? Junto con este gran coleccionista que es Brian Garcia también, es amigo también de Brian Cannon. Y
Y que bueno, obviamente pues conversan, ¿no? Y están ahí, están en buenos términos y todo. Y después le preguntamos por Wixi, ¿no? Por Wixi, y básicamente nos dijo, bueno, que estaba, digamos, totalmente retirado, que vivía, pues, ¿no? Sí. Totalmente relajado, ¿no? Fumando hierba, ¿no? O sea, ajá, apostando. En una vida totalmente, pues, alejada del mundo, relajada. Así es, ¿no? Relajada, exactamente. Un hombre muy privado, dijo, ¿no? Sí, muy privado. Sí, muy reservado, ¿no? Yo muy creo reservado. Muy reservado. Después de toda la locura que se vivió en hasta Network y toda esa época que también lo menciona, ¿no? Creo que Wixi prefirió el camino más relajado, ¿no? De la familia, y así es como claro, se mantiene porque hasta ahora con la todo. aparición de Alan White, Wixi ha pasado de ser pues el misterioso, pues, ¿no? Claro. El que falta. El Syd Barrett, ¿no? El Syd Barrett de Oasis, es algo así, ¿no? Llegando no a ese nivel de locura, evidentemente, pero sí, pues Wixi se ha convertido en el hombre misterioso en el que nadie sabe nada. Sin embargo, hace unas semanas, recuerdan que estuvimos compartiendo ahí en el chat que tenemos en interno una foto que le han tomado a Wixi el año pasado. Un fan se lo ha encontrado en una parrillada y el tipo se tomó la foto con Wixi. Está todo canoso, está todavía conservado el tío, y dice que ahora se dedica a criar serpientes. No sé si será verdad. Y lo que el pata contó, lo que el fan contó cuando se tomó la foto con Wixi fue que él estaba muy resentido con Noel y que también estaba resentido con un periodista, el que había escrito el libro, uno de los libros muy famosos de Oasis en los 90, Richardson. Robertson creo que es. No. Ajá. Robertson, con uno de los periodistas estaba muy resentido y con Noel evidentemente. Pero Ian Robertson no es, pues, porque él era el seguridad, ¿no? El jefe de seguridad de Oasis. No, ¿sabes con quién está resentido? Está con el que escribió el libro con Paul Gallagher. ¿Te acuerdas, Pavel? Paul Gallagher escribió el libro con un periodista. Terry Christian, pues. Con Terry Christian. Con él está resentido Wixi. Tiene mucho rencor contra él y Noel, ¿no? Dice que le hicieron mucho daño. Eso es lo que he contado, ¿no? Bueno, y continuamos con la conversación con Brian Cannon y la última pregunta que le hicimos en esta charla fue que, bueno, nosotros sabemos que Brian vivió en un departamento que Noel tenía en Camden Town, en Londres, ¿no? Y bueno, le preguntamos directamente cómo así llegó a vivir en ese lugar, si nos podía contar algún recuerdo que tenías de esta casa. Así que bueno, nos contestó esto Brian. That place was amazing. What happened was, I had my assistant at Microdot was a guy called Matthew Sankey. And me and Matthew were both from Wigan. And we basically, you've got to bear in mind, there is no internet. So we were in Wigan doing all the artwork for Oasis. Now you cannot email the files to the printer. You've got to physically take the artwork. And we were 300 kilometres north of where all this was happening in London. So we had to move to London, right? Yeah. Well, London's a very expensive city, and we didn't have any equipment. So I said to Alan McGee, can you front me £10,000? £10,000 is like about 15,000 US dollars. Okay. This is 25 years ago. So it's a lot of money. Yeah. For work that we haven't done yet. Give me this money and I'll do the work later, just to enable us to move to London and set the studio up there. Yeah. And to my amazement, he agreed. So he gives us the money, £5,000, which is $7,500. We spend on a load of computer equipment, right? And we set the studio up in London. But then we realised we've got this studio and all the equipment, but we didn't think that we had to pay for somewhere to live. So we had to live in the studio, me and Matthew, for 3 months. And we literally slept on the floor, roughing it for 3 months in the studio. Yeah. Until basically, and Noel was living in this flat in Camden. Now you can imagine, he was living there with Meg Matthews. It was beautiful. It was a basement flat, and it was all done like in a Japanese style. It was like a flat in Tokyo would have been, with the sliding, you know what I mean? All the things dead low. Yeah. Fucking beautiful. Tiles, it was absolutely amazing.
And he was moving out of there because he just bought Supernova Heights, you know, that big house that he had. And before this house went onto the market, he spoke to his landlord and said, can you sort Brian out? Can Brian and Matthew come and live here now? And so that was it. So so you can imagine, for 3 months we've been living on a floor, and from that we go to this rock star pad that we're living in Camden. And Camden at that time was the centre of the universe. Can you imagine? Camden Town in 1996. Fucking hell, man. That was the place to be. You know, not Manchester, Camden Town. Not even just London, Camden Town. Yeah. It was the centre of the universe. It was just incredible. And so we had many a wild time in there, and Liam would come hanging out with us. And Noel, I was reading a diary that I had the other day, and you know, we were living in each other's pockets then, and Liam and Noel moved to like an area called, they were both living in St John's Wood, where Abbey Road Studios is. You know, that's where the really expensive houses are, they're like millions of pounds each. But that, you know, we were living towards Regent's Park, which is just, that part of London is just beautiful, you know, very expensive, but beautiful. So you can imagine, we were just working class guys from the north of England, living in this fucking incredible part of this happening city, working with the biggest band in the world, and whilst not millionaires, you know, being looked after. So it was just a time of your life. Bueno, aquí Brian nos cuenta que al inicio de la relación con Oasis, cuando él empieza a hacer los trabajos, pues tenía su taller en Wigan, ¿no? Donde él vivía y trabajaba él ahí con su asistente. Y bueno, cada vez que tenían que emitir o aprobar un arte, pues él tenía que imprimir el arte y físicamente llevarlo de Wigan hasta Londres, porque en esa época no había internet. Y obviamente pues esto era tiempo, era dinero y qué sé yo, y se demoraba un montón. Entonces él quería un poco ir al ritmo de la banda, acelerar las cosas. Decidió mover su taller de Wigan a Londres, ¿no? Pero para eso necesitaba plata. Entonces va y le pide un adelanto a Alan McGee. Le dice, mira, necesito al menos 10.000 libras esterlinas, es un montón de plata, ¿no? Por algo que no había hecho nada en ese momento todavía. Entonces, finalmente Alan le dice, te voy a dar la mitad. Claro. Y bueno, con eso se conforma Brian, pero aún así solamente les alcanza para rentar pues un espacio pequeño donde montan el estudio en Londres, y no les queda plata para alquilar otro lugar donde dormir. Entonces tiene que dormir ahí con el asistente, lo dice, por casi 3 meses, ¿no? Se quedan dormidos en el piso ahí de su taller, ¿no? Imagínate. Hasta que, bueno, Noel vivía en este departamento en Camden, no a todo lujo, y logra mudarse a Supernova Heights, a su nueva casa donde, bueno, conocemos que ha sido todo ese tema de los excesos que hubo, ¿no? Entonces, en ese interín de que se mueve o se muda Noel a la nueva casa, le dice a Brian, pues quédate en el departamento que tengo en Camden, o sea, y le habla al que le alquila el departamento, le dice, puedes hacerme el favor de dejar que venga acá Brian y su asistente para que duerman, pues, mientras yo me mudo y pasa un tiempo antes de que lo pongas otra vez a la venta en el mercado, ¿no? Y en ese lapso de tiempo es que Brian logra vivir en ese departamento, ¿no? Y nos cuenta que es un departamento a todo lujo, decorado al estilo japonés, ¿no? Eso es lo que nos dice, con muchos detalles japoneses. Y la anécdota que nos dice, o cómo él se siente, es de venir de dormir en el piso, literalmente. Claro, y en el centro, lo que era el centro, o sea, en ese momento el mismo dice el universo, igual, ¿no? El lugar. Exacto. Camden Town. Claro. Donde se estaba moviendo, donde estaba la efervescencia del Britpop, ¿no? En ese momento. Era todo, exactamente, ¿no? Definitivamente, ¿no? Sí, no, y claro. Y eso te da... Sí. Él termina diciendo que es él como un working class, ¿no? Un chico de barrio, logra vivir pues en un barrio súper lujoso, como una estrella de rock, pues para él ha sido una experiencia, totalmente su mejor experiencia en toda la vida, ¿no? Y así es como termina
la respuesta y bueno, finalmente la entrevista que tuvimos con él, ¿no? Absolutamente. Bueno, ha sido una conversación muy interesante, ¿no? Definitivamente han habido 10, 20, 30 preguntas más que podíamos haberle hecho a Brian, ¿no? Pero tuvimos una reunión ahí previa para preparar la entrevista y decidimos que habían estas preguntas que sí nos interesaban, nos parecían muy curiosas y él las tomó muy a bien todas estas preguntas. De hecho, varias él decía qué buena pregunta, ¿no? Él siempre tenía como ese comentario, ¿no? Se sintió que también estaba muy a gusto, ¿no? Respondiendo unas preguntas que usualmente no le hacen, ¿no? La reunión que tuvimos, pues decidimos entre los tres no hacer preguntas refritas, ¿no? Y más bien buscar algunas cosas que no le habían preguntado, que quedaban en el aire, ¿no? Y creo que a Brian también le gustó eso, una muy buena química. Finalmente él logra abrir un poco, ¿no? y contarnos algunas cosas que no sabíamos. Y me parece que nos ha ido bien. Y ahora vamos a dejar... Así es, un par de preguntitas que nos hemos guardado para nuestro canal de YouTube. Búsquenos ahí en YouTube, en whatever, el podcast de Oasis en español, donde van a poder ver a Brian Cano respondiéndonos un par de preguntas más, como dije, exclusivas para nuestro canal. Y con títulos en español, no se preocupen, para que la puedan entender muy bien, ¿no? Unos bonus. Claro que sí. Como nos lanzó esa exclusiva mundial, ¿no? Que estrenamos hace un par de episodios. Sí. Igualita va a ser esta. Definitivamente. Bueno, queremos agradecerle a Brian porque él va a escuchar este episodio. Veremos la manera de hacerle llegar y que pueda entender también lo que nosotros decimos. Que tenemos mucho cariño a este señor porque nuestro contacto con él no es de ahora. Ya hace varios años que venimos ahí mandándonos mensajitos por medio de redes sociales, gracias al internet. Esas son las cosas maravillosas del internet, ¿no? Que te han hecho conectar con alguien que ha estado en el círculo del huracán, ¿no? Donde todo empezó. Es algo muy importante para nosotros como fanáticos poder haber conversado con él, porque es un testigo clave, ¿no? O sea, en el círculo interno de Oasis entre 1994 y 1997, Brian Cano estaba de todas maneras. Estaba él, Owen Morris y Marcus Russell. Eran los tres hombres ahí importantes dentro del círculo creativo de Oasis, además obviamente de la banda, ¿no? Y ese es un tremendo honor que hemos tenido, y agradeciendo nuevamente a él y a los seguidores, a los que nos están escuchando también, gracias por compartir. Espero que puedan compartir este episodio y sepan también que vamos a hacer otras entrevistas, ¿cierto, Pavel? Correcto, se viene una serie de entrevistas que obviamente esperamos que sean la mayor cantidad de gente posible. Por ahora van 2, 3 o hasta 4 personas más, así que veremos. Vamos a ir contando las novedades conforme avancen los episodios del podcast. Muy bien, en esta parte vamos a responder a la trivia que dejamos la semana pasada relacionada con Brian Cano. Les preguntamos cuál era el modelo de zapatillas Adidas que Brian llevaba puestas el día que conoció a Noel Gallagher, y que precisamente por eso Noel le hizo la conversación aquella vez en el ascensor. El modelo de zapatillas era las Indoor Super. Este modelo de zapatos él los había conseguido en Italia en un viaje que había realizado junto a su madre, y precisamente Noel vio las zapatillas, les gustaron y les preguntó directamente dónde las había conseguido, y empezaron a relacionarse, ¿no? A hacerse amigos. Muy bien, ponemos punto final a esta conversación, esta entrevista con Brian Cano, y les adelantamos ya lo que va a venir en el siguiente episodio, lo que vamos a tratar en el siguiente episodio. Vamos a hablar de Oasis y el fútbol. ¿Qué tiene que ver Oasis con el fútbol? Tiene mucho que ver. La banda ha estado siempre relacionada con este deporte por su pasión, obviamente, de Liam y Noel, que son tremendos hinchas del Manchester City, pero también hay mucho alrededor de ellos, de jugadores de fútbol, de equipos de fútbol, de equipos de selecciones, de mundiales, donde ellos han estado presentes. Hay muchas historias que contar. Y la música, ¿no? La música de Oasis, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que va a ser un capítulo muy interesante el próximo episodio, y precisamente nuestra trivia tiene que ir relacionada a eso. Omar, ¿tienes la pregunta de la trivia para que la gente vaya posteando y vaya investigando? ¿De qué se trata la trivia del siguiente episodio? Así es, ya que en este capítulo hemos preguntado a Brian Cano sobre el concierto, y él nos ha hablado sobre el concierto de Main Road,
en Main Road, cuando empezaron a vender los tickets para para el concierto, o sea, las entradas para el show, el ticket era una fotografía, ¿no? De tanto de Noel, de Liam y de Wixie sentados en una de las tribunas, ¿no? de Main Road, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿por qué no sale Bonhead? ¿No? Incluso podríamos decir también por qué no sale Alan, ¿no? Bueno, Alan era un integrante reciente, pero en realidad el que debería estar ahí era Bonhead, ¿no? Que era uno de los fundadores del grupo. Claro. Así que la pregunta es, ¿por qué no sale Bonhead en la entrada, ¿no? del show de Main Road? ¿Alguien tiene la respuesta? Perfecto. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Buena pregunta. Entonces ya saben, chicos, tienen que buscar, métanse a sus libros, a internet, googleen, busquen, pregunten y a ver si pueden postear ahí la respuesta dentro de nuestras redes sociales, porque ahí va a estar la pregunta de la trivia y pueden contestarla. Este podcast, ya saben, lo pueden escuchar en Anchor FM, en Spotify, en YouTube. También estamos en iVoox. En todas estas plataformas ustedes pueden escuchar el podcast y lo que les pedimos encarecidamente es que lo compartan, que les hagan llegar a más Ferits, a otros fanáticos de Oasis o a los chicos que también están empezando a escuchar a la banda, que también hay una buena cantidad de gente y de muchachos que están empezando a enamorarse de Oasis. Así que gracias por haber compartido con nosotros este episodio, chicos. Muchas gracias, ha sido una buena conversación. Sí, emocionado por la entrevista a Brian, obviamente es parte de la historia de Oasis. Brian Cano es un tipazo, una leyenda. Y bueno, me olvidé de decir, para quienes no hayan visto la entrada, vamos a postear la fotografía de la entrada, ¿no? de Main Road ahí en el fanpage para que la puedan ver. Y bueno, y nos digan pues por qué no aparece Bonhead. Claro. Muy bien, chicos, ha llegado el final. Muchísimas gracias, espero que la próxima semana nos sigan escuchando y que la pasen muy bien. Cuídense mucho, sigan en casa y tengan la mayor precaución. Un abrazo y hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en este viaje. Gracias por escuchar Whatever, el podcast de Oasis en español. See you soon.